Epistemología número 47 con mis compañeros Angie, Luz Ángela, Mailo, Yuri Carolina y quien les habla, Karina Calderón. Epistemología en la administración. En ella encontramos las ciencias empíricas como las ciencias sociales que estudian la administración, la contaduría, economía y negocios, donde se desempeña el ser humano dentro de una organización. De acuerdo con el conocimiento científico, encontramos que es comunicable, metódico, sistemático, verificable, preciso y universal. De acuerdo con la introducción en la administración, encontramos varias teorías, la clásica, científica, humanística, del comportamiento, contingencial, matemática, sistemática, XY, burocrática, estructuralista, neoclásica. En particular me guío por la clásica expuesta por Henry Fayol en 1916, que busca la máxima eficiencia, ya que en su estructura se basa en que haya un complemento entre la organización y los empleados funcionen de forma armónica, sintiéndose bien remunerados con excelentes resultados. Para la actualidad, algunas organizaciones se implementa la teoría de Fayol, pero en otras no, donde nos olvidamos que somos seres humanos y nos centramos en que tenemos que producir a costa de quien sea y de lo que sea. Sin duda en mi profesión y carrera se vive la epistemología, ya que es algo que podemos verificar, cuantificar y medir por medio de nuestros resultados. Y hoy por hoy se complementa con otras disciplinas de esta manera, haciendo un mejor equipo y obteniendo grandes resultados. Mi nombre es Yuri Carolina Pérez Díaz. Yo estoy en el 8º semestre de Administración de Empresas. Continuando con lo que dijo mi compañera, también les voy a hablar pues, de las teorías de la administración, pero me voy a enfocar en la teoría científica. La teoría científica es una teoría que se encaminó en el aumento de la eficiencia de los trabajadores. Fue desarrollada por Taylor, por Henry, por Frank y por William Hilbert. Mediante esta teoría podríamos decir que se sobrecargó de alguna manera a los trabajadores con las diferentes actividades que realizaban por lograr una mayor productividad, algo que en estos tiempos vemos en algunas empresas, pero que al final termina siendo una mala decisión, ya que los trabajadores terminan enfermos, renunciando o con un proceso laboral para sus empleadores. Por otro lado, tenemos a Frederick Taylor, considerado el padre de la administración científica, quien trató de aplicar la observación y la medición de los problemas para lograr la eficiencia. En otras palabras, se enfocó más en la medición de los tiempos y de los movimientos, pero más que con un propósito económico, fue cambiarlo por un propósito humano, más consciente y pues sobre todo que concientice a cada persona que desarrolle en una actividad que lo más importante sí es el resultado, pero un resultado con calidad humana. Muchas gracias. En cuanto a la epistemología de la licenciatura de inglés como lengua extranjera, se observa que su fundamento epistemológico se encuentra en las ciencias humanas y de la educación, más específicamente en las ciencias sociales. Al momento de poner en práctica estas actividades pedagógicas de la licenciatura, se acude a la aplicación de múltiples teorías, con el fin de obtener las metas planteadas. Las teorías más preponderantes de la actualidad son las del constructivismo, las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo. Algunas de las teorías que sustentan la práctica pedagógica son el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, teorías de las inteligencias múltiples. En cuanto a los métodos de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, difieren ya sea por factores externos analizados previamente en la planeación. Estos pueden ser dependiendo del tiempo, lugar, metas, etc. El método más popular en la actualidad es el Communicate Approach. Algunos de los métodos más populares en el proceso de enseñanza-aprendizaje son el método de traducción gramatical, el método directo, la respuesta física total, el Communicate Approach. Epistemología en la educación. ¿Cómo se produce el conocimiento? La epistemología en el espacio educativo analiza el hecho de modo crítico y reflexivo para hacer un diagnóstico de avances y dificultades. Es decir, que la epistemología de la educación trata sobre el conocimiento dentro del proceso educativo. Las teorías de la educación nos han sido de gran ayuda, ya que estas buscan conocer, comprender y predecir las políticas y prácticas educativas. La teoría conductista está basada
en el estímulo que sigue a una respuesta, su fortaleza de la adquisición de nuevas conductas, por medio de la práctica intensiva destinada a fijar hábitos como comportamientos automáticos conscientes. La teoría mentalista. El aprendizaje de una lengua es único del ser humano. Teorías innatistas. Estas teorías están basadas en que existe una estructura prediseñada como serie en el cerebro, es decir, como un dispositivo de adquisición del lenguaje. Buenas tardes, haré el aporte de inglés. Según el aporte de Roberto T. Verdes del 2015, se hace un análisis por medio de ejercicios aplicados a la realidad y cotidianidad. Por ello se constatan generando herramientas y procesos a seguir y se derivan tendencias como la conductista, innatista e interaccionista. Desde el modo del contexto personal, cómo influye para el área de inglés a futuro como docentes, se evidencian falencias por parte de los docentes en las antiguas estructuras pedagógicas o gramaticales de solamente transcribir textos o dar órdenes o memorizar o repetir lo que el maestro hacía en esa época. El otro texto como tal habla sobre la interlengua o la adecuación del interlenguaje. Según menciona Yasmín 2009, el estudiante va construyendo a medida que va generando o aprendiendo diversas párrafos o textos de lengua y se apoya abiertamente para seguir en el trayecto de esta lengua nueva que es el inglés. En este caso, en el inglés se comprende la importancia por medio de actividades didácticas, por medio de procesos y etapas que deben ser indagadas y deben ser detectadas en primaria, secundaria y reforzadas en la universidad, en la educación superior como tal. Pero todo esto conlleva, como hemos dicho, a una mejoría de la parte pedagógica por parte de los docentes, en la exploración, las capacidades, tener esa destreza, habilidad del docente para inculcarlo. Estos problemas siempre van a estar en las partes educativas, en cualquier asignatura, si no nos esforzamos o si no estamos a la par con las nuevas tendencias.